Saludos. El objetivo del video es mostrar el nacimiento y evolución del fascismo y el totalitarismo en América Latina, pasando por sus puntos más importantes en la región, dividiéndolo en nacimiento, contexto e influencias, y finalizando con unas conclusiones. Como punto de partida tenemos que el fascismo es una ideología y una forma de gobierno surgida en Italia en el periodo denominado entreguerras. Una definición exacta es muy difícil de concretar, ya que tiene características muy similares con el autoritarismo y con el totalitarismo. Este tipo de ideología totalitaria llega a América Latina principalmente en la década de los 50, con la instauración de dictaduras militares impulsadas por Estados Unidos para enfrentar el comunismo en el marco de la Guerra Fría. Con el tiempo, estas ideas totalitarias van a tener acogida en varios países de América Latina, como Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, etc., impulsando un sentimiento nacionalista para poder legitimar el ser militaristas, antidemocráticos, anticomunistas, racistas, patriarcales, homofóbicos, entre otro largo etcétera. Como los primeros ejemplos de movimientos sociales totalitarios tenemos en Brasil el integralismo brasileño, también conocidos como los Camisas Verdes, fundados en octubre de 1932 por Plinio Salgado y tenía como inspiración el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, y eran profundamente admiradores de la cultura castrense. También tenemos en México a la Acción Revolucionaria Mexicanista, también conocidos como Camisas Doradas, fundada en 1933 por el militar Nicolás Rodríguez Carrasco, y tenían como principios el fascismo, antisemitismo, jingoísmo, antidemocráticos, anticomunismo, entre otros. Estos primeros movimientos no perduraron el tiempo, ya que fueron reemplazados por otros actores emergentes con otros o con los mismos principios, pero que lograron consolidarse por sus formas de llegarle a las masas y ayudados por su contexto local e internacional. Consideramos que es necesario contextualizar sobre lo que pasa en América Latina a la llegada del totalitarismo por medio de regímenes dictatoriales cívico-militares y nos encontramos con que en América Latina desde 1930, debido a la Gran Depresión, la figura del líder populista muy proteccionista, nacionalista que rechaza el statu quo se encuentra en auge. Sin embargo, el populismo empieza a ver su decadencia tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide en dos bandos, entre capitalismo y comunismo, entre Estados Unidos y el bloque soviético. Y Estados Unidos empieza a ver el populismo como una figura que va en contra de sus intereses. Estados Unidos ve en el populista, en el comunista, en el marxista, en el socialista, eh, figuras que van en contra de sus intereses. Estados Unidos ve en las fuerzas militares de la región un actor necesario para mantener el orden. Entonces inicia una serie de medidas de programas militares, de ayudas militares, y, y empieza el apoyo a los golpes preventivos, a los correctivos necesarios. Mm, el primer caso de intervención militar de Estados Unidos lo encontramos en Guatemala, en donde en 1954 se lidera un golpe de Estado apoyado por la CIA, liderado por la CIA. Queda fin al mandato de Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala en aquel entonces, que impulsó una reforma agraria que iba en contra de los intereses de Estados Unidos al afectar a su empresa, la United Fruit Company. Esta fue la forma de Estados Unidos de decirle a la región que el que no estuviera con él era su enemigo. Ese mismo año, en 1954, llega al poder Alfredo Stroessner en Paraguay, con políticas económicas de liberalización de la economía, de abrir la economía al plano mundial. El caso también muy relevante es el de Chile, con la llegada de Augusto Pinochet al poder. Augusto Pinochet llega al poder chileno cuando en 1973 era el presidente Salvador Allende. Salvador Allende fue apoyado por una coalición de gobiernos de izquierda e intentó proclamar un gobierno de Estado socialista. Iba muy en contra de los intereses estadounidenses. Entonces Augusto Pinochet llega apoyado por Estados Unidos e intenta implementar, fue el pionero del liberalismo, neoliberalismo económico en América Latina. ¿Qué tienen en común estos dos casos particulares como el de Alfredo Stroessner en Paraguay o el de Pinochet en Chile? Hubo otros como el proceso de reorganización nacional en Argentina, pues que fueron actores que llegaron al poder gracias a golpes de Estado militares apoyados por Estados Unidos y que buscaban alejar el fantasma del comunismo e implementar las medidas neoliberales
que estuvieran de acuerdo a las políticas estadounidenses. Lo característico de estos regímenes dictatoriales totalitarios que empiezan a predominar en América Latina es la fuerte represión hacia el enemigo, hacia quien no esté de acuerdo con las políticas del gobierno apoyado por Estados Unidos. Mm, Regímenes en donde en la mayoría del tiempo se funcionaba bajo una figura de estado de sitio, estado de excepción, con mucha intervención militar y eliminación continua del enemigo. De esta manera es que llegan los totalitarismos a América Latina, por medio de dictaduras cívico-militares totalitarias apoyadas por Estados Unidos, que buscaban frenar el fantasma del comunismo e incentivar la neoliberalización de la región para que la región estuviera de acuerdo a los intereses estadounidenses. La influencia del fascismo en América Latina llevó a la creación de varios movimientos a lo largo de todo el continente, como por ejemplo la Liga Patriótica en Argentina, la Acción Integralista en Brasil y el movimiento de las camisas doradas en México. En Colombia, una facción del Partido Conservador adoptó esta ideología y hay incluso quienes catalogan a Laureano Gómez como un político de corte fascista. A pesar de que el fascismo es caracterizado por ser una dictadura de las élites ultraconservadoras y ultranacionalistas, el término ha sido utilizado para describir gobiernos que no impulsan propiamente esta ideología, como por ejemplo el peronismo en Argentina, el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, e incluso, por ejemplo, en Colombia, al propio Jorge Eliezer Gaitán muchas veces lo tachaban de fascista. Sin embargo, en Latinoamérica lo que podemos decir que existe es un populismo que tomó muchos de los métodos de Mussolini para acrecentar su fuerza popular, valga la redundancia. Lo que sí podemos encontrar fácilmente son gobiernos totalitarios a lo largo de toda América Latina. En la actualidad, el ejemplo más claro de régimen totalitario aún vigente es el cubano, donde solamente un partido es el que decide, el que toma las decisiones. Y de cierta forma, también podemos decir que en Venezuela existe un régimen totalitario, ya que vemos que se han utilizado estrategias, por ejemplo, para cerrar la Asamblea Nacional y se han coartado los demás poderes, y el Ejecutivo ha coartado los demás poderes.